Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Nuestro país definitivamente está cursando un tiempo difícil, y un tiempo difícil porque normalmente los que nos han gobernado y los que nos están gobernando no han pensado en resolverle la problemática a la mayoría de la población. La población en su mayoría tiene todas las necesidades básicas insatisfechas, desde lo que es principalmente la alimentación, vivienda, vestuario, salud, no hay medicamentos, educación. El que tiene dinero tiene que colocar sus hijos a estudiar en escuelas privadas porque la educación pública anda muy mal. Y peor, una de las necesidades básicas que más insatisfecha es la recreación de las personas. Más que eso, no les interesa a muchos, principalmente si no tienen interés en resolver lo del hambre, los alimentos. Peor para que quieran resolverle la parte de esparcimiento a la población, que son necesidades básicas de un ser humano y que lamentablemente a ningún gobernante le ha importado. Desde que tenemos oportunidad de conocer nosotros, de la década de los 80 hacia acá, hemos visto un deterioro franco de nuestro país. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el sistema de salud, que es donde me toca a mí, hace muchos años, cuando yo estaba en el hospital, en la sala de maternidad, los pacientitos los envolvíamos en papel manila y todavía se sigue envolviendo en papel manila. O sea, la problemática continúa ahí. Y alguien dirá, bueno, es que aquellos tenían la culpa. No, es que quien está en el momento tiene la responsabilidad de resolver ese tipo de problemas. Y no lo hacen, solo criticando al que ha pasado. Pero bueno, eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender porque este año tenemos la oportunidad de que tenemos cada 4 años realmente de una esperanza, un nuevo gobierno, nuevas personas que tengan ese deseo de sacarnos adelante. Psicológicamente eso sirve mucho porque usted se prepara unos meses antes de las elecciones con la esperanza y regresa ese ánimo de cada persona de que las cosas pueden cambiar. Entra el nuevo gobierno, pasan unos 2, 3 meses y las esperanzas luego se pierden porque continuamos en la misma situación. Esa es parte de la problemática que tenemos. Pero en este sentido también tenemos que ver que los hondureños tenemos que ir despertando. Los hondureños tenemos que ir tratando de tener esa posibilidad de escoger con pinza, de poder decir ya no pueden seguir jugando con nosotros y con los mismos no porque son los mismos resultados. Para hablar de esta temática y para ver realmente la responsabilidad que tienen los seres humanos, aquellas personas que andan buscando el camino recto. Nadie es perfecto en este mundo, pues perfecto solo Dios, pero cuando uno busca ese aliento, esa esperanza y esa fe en nuestro Creador, pues tiene esa posibilidad de andar en mejores condiciones que aquel que anda lejos de eso. Por eso, hoy vamos a hablar sobre el cristianismo, principalmente los cristianos que tenemos esa responsabilidad en el país y no quedarnos de brazos cruzados, porque fácil es quedarnos de brazos cruzados. Y para hablar de este tema tenemos a una persona que le entiende mucho a esto y que tiene el deseo realmente de que nuestro país tenga un mejor derrotero, tenga esperanza para el pueblo hondureño. Hoy está con nosotros el pastor Evelio Reyes. Bienvenido, pastor. Un placer Muchas por gracias. acompañarnos en Unidos en Diálogo. Es un honor contar con su presencia de nuevo. Muchas gracias, doctor Portillo. Gracias por esta oportunidad
Es un espacio valioso. Queremos llegar a la población con este mensaje que busca ese cambio de mentalidad. Todos los males que usted acaba de enumerar se dan y permanecen porque nuestra democracia no funciona. Democracia significa poder del pueblo, pero ese poder del pueblo demanda educación de la ciudadanía, demanda conciencia, demanda participación, demanda veeduría y demanda exigencia, una exigencia permanente de quienes obtienen el poder para que ese poder lo siga supervisando del pueblo o el pueblo de donde procede. Entonces, todos esos males se deben a que nuestra democracia no funciona y deja de ser democracia para convertirse en una egocracia. La persona que está arriba se deja llevar por sus sentimientos, pensamientos, sus ambiciones, su propia agenda de espaldas al pueblo. Y si no es solamente una egocracia, se convierte en lo que se llama una burocracia. Buró es escritorio. Los tecnócratas, los que están en los escritorios, inventan y hacen como bien les parece, pero lo que hemos tenido hasta ahora es que realmente quienes nos han gobernado y nos siguen gobernando no están pensando en el pueblo, no están pensando en servir al pueblo, en satisfacer esas necesidades de las que usted nos estaba hablando. El poder, de acuerdo a nuestra fe, es para servir. Si el poder no sirve, entonces no sirve para nada. Pero repitiendo, para resolver esto no es cambiar de banderas o cambiar de colores o poner otros rostros. Hay una sola forma de superar esto y es levantando ciudadanía, haciendo que la gente no solamente vote, porque la democracia no se agota con el voto. La verdadera democracia comienza cuando el partido toma el poder. Allí la ciudadanía tiene que ejercer esa veeduría y tiene que supervisar, tiene que vigilar, tiene que pedir cuentas, porque si no, usted lo acaba de decir, cada 4 años hay una renovación de la esperanza, la fe, el pueblo dice ahora sí, y resulta que al poco tiempo otra vez la frustración. En Honduras llevamos 40 años de democracia, pero realmente lo que hemos vivido son 10 vueltas de 4 años, porque cada 4 años hay un alegrón, hay un avivamiento de esa fe y esa esperanza para volver a desembocar no en lo mismo, sino en peores condiciones. Porque cuando la gente no participa, cuando la gente no pide cuentas, cuando la gente deja de supervisar, los malos se van ensanchando, los politiqueros cada vez se aprovechan más y no hay esperanza para nuestro país si no cambiamos de mentalidad y si no comenzamos a levantar esa ciudadanía que vote masivamente, pero que no se termine ahí el amor a Honduras, que no se termine ahí el civismo, sino que continúe. La democracia es algo vivo. La democracia se tiene que cuidar todos los días, todos los días. No es asunto de cada 4 años. Y Cristianos por Honduras tiene ese propósito de no solamente alertar y trabajar y articular fuerzas y grupos pensando en el próximo 30 de noviembre, sino que el próximo gobierno puede estar bajo la vigilancia de una plataforma cívica, de un conjunto de buenos hondureños
los cristianos en primer término, es nuestra responsabilidad cuidar que el prójimo reciba atención, que el prójimo sea respetado, que el prójimo no sea usado y que no sea abandonado. Yo aprecio este tiempo y yo quiero pedirle a usted que nos está viendo, este trabajo no solamente es de Cristianos por Honduras, es de cada ciudadano. Ni siquiera es de la iglesia o de solamente los cristianos, independientemente de la denominación, sea católico, romano o sea evangélico. Todo ciudadano tiene la obligación de fortalecer la democracia y que esa democracia en serio sea el poder del pueblo, para que ese pueblo, repito, vigile, ese pueblo exija, ese pueblo pida cuentas y ese pueblo haga que el poder público esté sirviendo y satisfaciendo esas necesidades. Pastor, hay algo que tenemos que analizar también, y es que, por ejemplo, en las pasadas elecciones del mes de marzo, sabemos que se inflaron las urnas, pero en términos reales, aproximadamente solo un 30-35% de la población fue a ejercer el sufragio. Y normalmente en un proceso electoral general, que es cada 4 años también, hay una gran cantidad de personas que no van a ejercer sufragio por múltiples razones, pero muchas de ellas lo que mencionan es que no les interesa. O algunos dicen, soy cristiano y el cristiano no se tiene que meter en esto y no voy a ir a votar porque soy cristiano. Entonces, esa situación es la que al final de cuentas nos tiene en este problema tan grande, porque entre menos personas ejercemos el sufragio, mayor posibilidad de que los malos estén al frente de cada gobierno. Si la mayoría va a votar, es imposible que los malos hagan fraude y es imposible que coloquen a la gente que ellos quieren colocar. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros, en este caso, cristianos por Honduras, para cambiar esa situación de un 65 a 70% de la población que no va a ejercer sufragio? Tenemos 3 objetivos. El primero es educar, concientizar y movilizar. Son 3 objetivos que requieren de mucho tiempo, mucha inversión en talento, en recursos de todo tipo, pero que son básicos. Sin educación no vamos a superar estos males. La educación es un proceso lento, pero es seguro. Los cambios violentos son rápidos, pero no duran. Solamente a través de la educación, la concientización y la movilización podemos combatir lo que es el desafecto a la política, los malos entendidos que hay en relación a la política, como también la indiferencia y el ausentismo, el no llegar a las urnas y no expresar su voluntad. Todos esos males tenemos que irlos señalando y todos, yo invito a quien me está viendo para que hable con su vecino, hable con su pariente, con su amigo. Si usted es un pastor, si es un líder, tiene que congregar a los suyos y hablarles. La indiferencia, la no participación, ya lo decía el doctor Portillo, permite que las minorías se alcen con el poder y que unos pocos diseñen nuestro presente y nuestro futuro y tomen esas decisiones que nos afectan para bien o para mal. Así que hay que combatir esa indiferencia, hay que combatir ese desafecto por la política y hay que lograr que el mayor número de ciudadanos tenga su documentación lista y que pueda participar depositando su voto. No votar es peor que votar mal. Quiero repetirlo. No votar es peor que votar mal.
y lastimosamente hay tantísimos hondureños que dan la espalda al proceso de votación. Me decía una hermana de la iglesia que preguntaba a un vecino, ¿y usted va a votar? Dice, no, yo no tengo interés, los políticos no me dan de comer. Eso es lo que dice la gente. Los políticos no me dan de comer. Y yo voy a decirle a usted que me está viendo, y si usted tiene este pensamiento, quizá los políticos no le den de comer. Le van a quitar Pero la comida. exactamente, no le dan de comer. Pero yo quiero asegurarle aquí, delante del Señor, que sí le quitan su comida. Porque cuando hay un buen gobierno, cuando tenemos buenos políticos, cuando la ciudadanía participa, entonces habrá más y mejores trabajos, habrá más circulante, habrá más oportunidades de prosperar. Así que los políticos ciertamente no le dan su comida, pero sí se la quitan de una manera disimulada y con todas las estrategias que ellos usan. Vale pues la pena y es decisivo que todos participemos. Hay que vencer ese desafecto por la política, hay que ponerle una bomba atómica a esa indiferencia y tenemos que ir a las urnas. Lo he dicho en muchas ocasiones, en las urnas se puede vencer todo, pero hay que participar. Si no participamos, vamos a estar repitiendo y vamos a seguir dando círculos, repitiendo lo mismo. Y en este momento lo serio es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos realmente no tienen un porvenir seguro, favorable, si no cambiamos de manera radical muchas cosas. Necesitamos un Congreso fuerte porque hay que hacer reformas que son necesarias, que son apremiantes, y necesitamos un liderazgo que tome el poder, que en serio quiera tomar las decisiones que beneficien al pueblo y que sea algo sostenido en el tiempo, pensando en un mejor futuro. Por ejemplo, pastor, en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque si usted recuerda, quisieron meter la ley de aborto, quisieron meter la ley de género, y eso significa que si las personas no van a ejercer el sufragio, estas próximas elecciones van a tener la posibilidad de meter la ley de aborto, la ley de género y otras cosas más que van en contra de los principios cristianos. Y el otro aspecto es en relación, por ejemplo, a que los políticos, como dijo la vecina de la feligres, no me dan de comer, pero sí le quitan la comida, principalmente cuando no tienen esas ideas firmes. Bueno, el caso que pasó recientemente, el fallecimiento del expresidente Pepe Mujica en el Uruguay, era un hombre que, por ejemplo, sí predicaba con el ejemplo. Coherente. Coherente, o sea, decía, hay que estimular el empleo, pero no por parte del gobierno, sino que por parte de la empresa privada. Él no era de los que creía que el gobierno era que tenía que subsidiar todo. Lo que él tenía claro era que la empresa privada tenía que generar empleos y empleos dignos. Y si hay un estímulo y si hay una estabilidad política, entonces, en ese sentido, los inversionistas nacionales y los inversionistas extranjeros van a tener la oportunidad de invertir en Honduras, de generar empleo, y entonces eso sí le van a dar la oportunidad de comer a usted en el sentido de que van a generarle el empleo para que usted tenga posibilidades de comprarse su vivienda, comprar sus alimentos, sus medicamentos, educación y su esparcimiento y sus vehículos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que ver en relación a que los cristianos tenemos una responsabilidad clara en este sentido. No podemos hacernos a un lado y formar parte de ese 65 a 70% de personas que no ejercen el sufragio. Es importante, doctor Portillo y la audiencia, que no olvidemos que votar
es formar gobierno. Y cuando tenemos un buen gobierno, todos ganamos. Todos ganamos. Una buena administración, cuando hay orden, cuando se establecen prioridades, cuando hay una buena administración, cuando los recursos se distribuyen resolviendo necesidades y apoyando a aquellos que merecen un apoyo, lo que es el subsidio, entendiendo el término de manera correcta, es decir, ayudar para que la gente se ayude. Votar entonces es formar gobierno y todos debemos de pensar, tenemos que entender y a quién le vamos a dar ese poder para formar el mejor gobierno. El otro asunto bien importante es el de la fe. Nuestra fe a nivel mundial hay una agenda muy bien pensada, muy bien financiada, como también publicitada, que abiertamente está en contra de nuestra cultura cristiana, en contra de nuestra fe y los valores que propone nuestra fe y que hemos heredado, como es el respeto a la libertad, el matrimonio, la familia, la propiedad privada, el derecho que tienen los padres a decidir cómo quieren educar a sus hijos. Todos esos valores son propios de nuestra fe bíblico, judeo-cristiana y que están en riesgo. Así que usted que es cristiano, usted que es iglesia, por amor a nuestros prójimos, tenemos que participar y tenemos que hacerlo bien, de la mejor forma, por amor a nuestros prójimos. Ese prójimo que ahora gime. Me gusta mucho lo que dice Proverbios. Dice que cuando el gobierno está en las mejores manos, el pueblo se alegra. Mire, la Biblia tiene una sabiduría, por supuesto, es una sabiduría milenaria, es una sabiduría venida del cielo. Y entonces Proverbios 29:2 dice que cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra, pero cuando el poder está en manos de los malos, el pueblo gime. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo como una mostración y demostración de que amamos al prójimo. Tenemos que procurar lo mejor para él. Y un buen gobierno es una bendición para toda la población. Así que formar gobierno, votar, ponerle atención a la política es parte ineludible de nuestra buena fe en Cristo Jesús. Pastor, otra cosa importante que tenemos que analizar en esto es que Cristianos por Honduras, y usted lo dijo casi al inicio, no solamente es pensar en las próximas elecciones, sino que también estar atentos, viendo que un próximo gobierno también haga las cosas correctas. Y si la mayoría vamos a ejercer sufragio, vamos a votar y a escoger, entonces esa mayoría va a tener la oportunidad también de exigir que las cosas se hagan bien. Sí, tenemos la fe de que esa plataforma, ese consenso cívico que estamos creyendo que lo vamos a ir ampliando cada día, cada semana, y le invitamos a usted a tomar interés, a comunicarse con nosotros, a hacer ahí su propio grupo para levantar ese civismo, para que en el próximo gobierno podamos ejercer nuestra ciudadanía y podamos experimentar o comenzar a vivir una democracia participativa, una democracia que, como ya lo dije, no se acaba con el voto, sino que comienza cuando el nuevo gobierno toma posesión. Tenemos que vigilar, vigilar, vigilar. Cada quien en su espacio. Hay que vigilar al alcalde, hay que pedirle cuentas a los regidores, hay que asistir a todos los cabildos abiertos, hay que participar en los diferentes comités, comisiones. Naturalmente que esto exige tiempo, exige algún sacrificio, pero vale la pena,
porque repito, si no lo hacemos, las minorías van a estar tomando decisiones que no siempre van a ser a favor de toda la población. Confiamos entonces que en el nuevo gobierno podamos vigilar, pedir cuentas y estar pendientes de las decisiones que se toman. Muchas decisiones tenemos que pararlas en el Congreso, tenemos que hacer que se reviertan en el Ejecutivo. Gracias a Dios hemos tenido experiencias. Si usted recuerda, la ley de educación sexual integral se paró gracias a las manifestaciones, a la participación del pueblo. Y eso se tiene que repetir y eso tiene que estar vivo, porque si no, la burocracia nos va a afectar. La egocracia nos va a condenar a repetir lo mismo, ese alegrón de unos días, unos meses, para volver a caer en las mismas prácticas que no nos benefician. Ahí está en pantalla saliendo, para mayor información, info cristianosporhonduras.com, para que las personas que nos ven pueden comunicarse a través del correo electrónico también de Cristianos por Honduras, para que se informen, para que estén al tanto de lo que se hace y para que hagan sus preguntas en Cristianos por Honduras. Ahí está en pantalla ese correo electrónico para que usted tenga la oportunidad también de anotarlo, tómale fotografía y cuando quiera usted escribir su correo electrónico a través de info@cristianosporhonduras.com, pues lo puede hacer. Vale la pena repetir y aclarar una vez más. Cristianos por Honduras no es un partido político, es un consenso cívico. También decimos que respetamos a todas las personas, porque la verdadera política no es criticar, no es condenar, no es difamar, no es un ataque personal, eso no es política. La verdadera política tiene que ver con ideas, es un juego, es un debate de ideas. La verdadera política busca cambiar ideas incorrectas por las ideas correctas y no atacarnos los unos a los otros. Es inmadurez, es adolescencia cuando nos atacamos los unos a los otros, cuando nos difamamos los unos a los otros. Eso no es política. Yo espero que no nos escriban para insultarnos, porque eso no conduce a nada. No nos escriban para difamarnos y para criticarnos, condenarnos, porque esas actitudes son estériles, no conducen a nada bueno. Repito, respetamos a todas las personas, no es un partido político, no estamos aquí condenando a ninguna bandera política ni a ningún color político, sino que estamos tratando de levantar ciudadanía para que nuestra gente entienda que si no participamos, que si no nos manifestamos, que si no pedimos cuentas, si no vigilamos, podemos poner en la presidencia a un arcángel y el mismo sistema lo va a corromper y va a terminar presa de las mismas presiones políticas, presiones económicas, presiones del mercado, presiones de cualquier vecino que quiere sacar provecho del poder público. No hay otra alternativa más que participación ciudadana. La participación ciudadana es la que puede poner límites a la corrupción que nos roba a todos. La participación ciudadana, esa ciudadanía activa, vigilante, es la que puede poner un alto a los abusos que se cometen desde el poder. No hay otra alternativa, no hay otra forma. Eso es democracia. Repito, democracia es poder del pueblo, pero cuando el pueblo no tiene educación, cuando el pueblo no tiene conciencia, cuando el pueblo no participa, cuando el pueblo no exige, cuando el pueblo no vigila, pierde ese poder. Y no solamente lo pierde, sino que ese poder lo usan otros en contra del pueblo mismo. Así que ánimo. Y también es importante, mi estimado doctor Portillo,
que como iglesia y como pueblo de Dios oremos, porque esto del poder público y esto de las ideologías no solamente es algo social, no solamente es algo político, no solamente es algo cultural, hay un componente espiritual. Y en el mundo entero vemos cómo los brujos se ponen de moda, los chamanes, las ceremonias están reviviendo, y los cristianos somos los comisionados a adorar, servir y proclamar a un solo Dios. Nuestra fe se distingue porque tenemos un solo Dios, y si queremos esa única fe en un único Dios vivo y verdadero, tenemos también que participar, y no solamente participar, sino orar, porque es una lucha de tronos, es una guerra de poderes también en el ámbito espiritual. Esto es bien importante para usted que es pastor, para usted que es líder de una comunidad cristiana. La Biblia está llena de ejemplos. Tenemos la promesa de que Dios ama a Honduras. Honduras es nuestra heredad, y yo sí creo que si levantamos civismo, si participamos con ganas, si tomamos conciencia, si nos educamos y oramos y nos ponemos de acuerdo y ampliamos esa plataforma de civismo pensando en Honduras, no vamos a perder a nuestra patria, sino que la vamos a reorientar, y entonces nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tendrán un mañana mejor. Usted dijo algo importante de perder nuestra patria. Vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, pastor, vamos a hablar sobre ese tema de que estamos a punto de perder nuestra patria, pero por eso usted mencionó también que los cristianos debemos orar, debemos estar en contacto permanente con nuestro Creador para que nos ilumine la mente, para que nos dé el camino adecuado, podamos ejercer sufragio de forma que entendamos por quién hacerlo. Aquí, como dice el pastor, no se trata de decirle por qué partido lo haga usted o por cuál no. Se trata de que entienda que Cristianos por Honduras lo que necesitamos explicarle es que usted tiene que ir despertando esa situación que la ha mantenido y que lo ha mantenido dormido, porque algunos interesados en que usted no ejerce el sufragio, porque entre menos ejerzan el sufragio, más fácil es hacer el fraude, más fácil es colocar a sutano y a mengano, que es el que va a estar en el Congreso o en la alcaldía o en la presidencia, para poderlo manipular y poder hacer las cosas que a esos poquitos les interesa. Pero si usted va a ejercer sufragio pidiéndole a Dios, definitivamente vamos a tener un país muy diferente. Vamos a ir a la pausa. Cuando retornemos en Unidos en Diálogo, vamos a hablar a profundidad sobre ese tema. Ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene esa oportunidad de conocer, enterarse de la problemática nacional. Hoy estamos hablando de esa responsabilidad que tiene usted, que nos está viendo, de esa responsabilidad en la que usted recae, y principalmente a los cristianos que no quieren entender la responsabilidad grande que hay en este preciso momento, y acercándonos a un proceso electoral donde tenemos que escoger nuestras autoridades, las personas que van a gobernar los siguientes 4 años, y que puede ser a favor de la mayoría o a favor de la minoría en contra de la mayoría, en el sentido de que se puedan querer aprobar de nuevo leyes que se detuvieron, como prácticamente desintegración de la familia, el aborto, educación sexual, que no tiene que ver nada con la sexualidad, sino que más bien la depravación sexual. Si usted como cristiano no entiende esos detalles, entonces realmente nosotros no estamos haciendo nada al explicarle, porque esa responsabilidad que usted tiene es
ir a marcar por las personas que no desean realmente ese tipo de doctrinas o situaciones que vienen a confundirnos y a mantenernos en pobreza permanente o pan para hoy y hambre para mañana. Pastor Evelio Reyes, ¿cómo podemos nosotros a través de las diferentes denominaciones cristianas y la responsabilidad que los pastores, los sacerdotes tienen en su feligresía para que entendamos esa responsabilidad que tenemos de ir a ejercer el sufragio todos, sin dejar de ir a votar nadie, porque todos tenemos que ir y escoger, por supuesto, lo mejor, pidiéndole la sabiduría al Altísimo? Primero, la fe cristiana no nos quita ciudadanía, porque muchas veces nos reclaman, ustedes los cristianos, dedíquense a orar y déjennos a nosotros estos asuntos. Pero el cristianismo, ayúdeme a repetirlo, no nos quita ciudadanía. El cristiano es tan ciudadano como cualquier otro. Tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, tenemos que cumplir exactamente con los mismos deberes de cualquier otro ciudadano. El cristianismo no nos quita ciudadanía, por el contrario, nos hace mejores ciudadanos, porque es en la convivencia ciudadana donde nosotros ponemos en práctica nuestra fe, donde nosotros ponemos en práctica el amor a Dios, amando al prójimo, el servicio a Dios, sirviendo al prójimo, el respeto a Dios, respetando al prójimo, haciendo al prójimo lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Es decir, el único campo donde tenemos para practicar nuestra fe es la convivencia, es la ciudad. Por eso el amor cristiano nos politiza, porque nos dirige a la polis, tratando de buscar lo mejor para esa ciudad, para esa polis. Si usted es líder cristiano, entienda que la política es cristiana. El cristianismo tiene una dimensión política que es ineludible, porque el cristianismo es amar al prójimo, y ese prójimo y esa convivencia es política. Todo es política. Un buen matrimonio es el resultado de buena política. Una buena familia es el resultado de una buena política. Una buena escuela, una buena empresa, una buena población, una ciudad ordenada y que funciona, está mostrando una buena política. Todos somos políticos y hay que perderle el miedo a la política. Y quiero repetirle, el cristianismo demanda de nosotros que seamos buenos cristianos, demanda de nosotros que nos preocupemos y que nos ocupemos por el bienestar de ese prójimo. Y no nos queda más que educarnos educando. Yo le ruego a usted que es pastor, usted que es líder, usted que tiene una congregación bajo su responsabilidad, o que tiene una familia, o que tiene amigos, conocidos, o que tiene empleados. Todos tenemos que pasar el mensaje, porque repitiendo no nos queda más alternativa que esa participación ciudadana, que levantar ese sentimiento patrio para defender a nuestra Honduras. Ya lo decía el doctor Portillo, nunca como hoy se requiere de la conciencia y de la participación ciudadana, porque en el mundo entero la democracia está amenazada, el bien está amenazado, no hay un futuro si no peleamos por el presente. Tenemos que pelear el presente, tenemos que defender lo que es nuestro, y de esa manera podemos heredar a las nuevas generaciones algo diferente. Pastor, hay algo importante en esto que usted acaba de mencionar, que el cristianismo
tiene que pensar en el bienestar de los demás. ¿Correcto? Y eso me hace pensar a mí, o sea, si yo soy indiferente a ir a ejercer el sufragio, dándole la oportunidad que los malos hondureños, ya sea corruptos, narcotraficantes, etcétera, etcétera, tengan la posibilidad de ejercer el poder, porque en forma indiferente yo no voy a votar por las personas que son buenas, entonces ¿realmente como cristiano estoy cumpliendo mi función o estoy fallando también porque hago que los demás estén sufriendo, aguantando hambre? Porque no hay alimentos. La producción agrícola en nuestro país está en situación crítica. No se están produciendo suficientes frijoles. Se tienen que comprar de Estados Unidos y de Etiopía. No hay suficiente producción de maíz. Se está trayendo de Estados Unidos. No hay suficiente producción de res, de cerdo, de pollo. No hay suficiente producción ni de hortalizas ni de... Estamos trayendo zanahorias de Guatemala, pastor. Estamos trayendo cebollas de otras partes del mundo cuando nuestro país puede producir ese tipo de alimentos para tener una seguridad ciudadana. O sea, ese es el atentado que estamos haciendo como cristianos al no entender la problemática grande en la que caemos al no tener seguridad alimentaria porque no hay la suficiente producción de alimentos en el país. Pero no solo eso, no hay medicamentos en los hospitales, no hay suficientes médicos especialistas para atender las diferentes situaciones críticas de salud del pueblo hondureño. No tenemos una educación en la cual nos dé la oportunidad de buscar un mejor empleo. O sea, esas son parte de las realidades que tenemos nosotros como país. Y si yo como cristiano soy indiferente, entonces, ¿qué sucede? ¿Se profundiza eso o tenemos la responsabilidad ya de decir, hasta aquí, paremos esta situación? Su observación apunta al corazón de nuestra fe. Cuando como cristianos no cambiamos estas cosas, no denunciamos estas cosas, nuestra indiferencia, nuestra no participación nos vuelve cómplices. Cómplices. Ese es el término. Cómplices del mal y de los malhechores si no votamos, si no participamos, si no pedimos cuentas, si no hacemos algo para cambiar las cosas. Hace algunos años decíamos que no votar es pecar contra Dios, contra el prójimo, contra Honduras, contra uno mismo. Quiero repetirlo, hace algunos años decíamos que el que no vota peca contra Dios, peca contra el prójimo, peca contra Honduras y peca contra sí mismo porque nos volvemos cómplices. Permitimos que los malos hagan lo que se les antoja en contra del prójimo al que somos llamados a amar y a servir. Y es importante también recordar que nuestra fe nos manda. Miqueas es un profeta que dice que lo que Dios quiere no es rezos, penitencias, procesiones, ofrendas. Dice Miqueas que lo que Dios quiere son tres cosas. Número uno, hacer justicia. Hacer justicia es hacer lo correcto. Cuando votamos por alguien que no promete hacer lo que es correcto, nos volvemos cómplices y no estamos agradando a nuestro Dios. Número uno, hacer justicia. Amar misericordia. Amar misericordia es sentir compasión por el prójimo. Compasión, sentir con el que sufre. Y número tres, caminar con Dios en humildad. Justicia, compasión, humildad. Esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que Dios demanda. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que todo lo que Dios demanda se resume en una sola sentencia: amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y qué bien la observación del doctor Ortiz. Si
Si no participamos, si no hacemos lo que está en nuestras manos hacer, nos volvemos cómplices de toda esa maldad. Porque vea usted, hay posibilidades, para que demos ejemplos claros, pastor. Hay posibilidades, por ejemplo, que en nuestras aldeas, caseríos del país, a través de las entidades gubernamentales locales, llámese alcaldías, o las entidades gubernamentales nacionales, llámese secretarías de diferentes tipos. Y en el caso de agricultura, en el caso de las alcaldías, pueden estimular que en las aldeas y caseríos se produzcan los alimentos y facilitarle ese proceso de mercadeo o de venta en los barrios y colonias para que el producto le salga más barato a la población y para que el salario que se les paga les ajuste a comprar desde sus hortalizas hasta sus carnes, incluso los huevos. Si usted tiene esa posibilidad como autoridad de facilitar ese camino que se convierte en una seguridad alimentaria, va a favorecer a la mayoría del pueblo y va a evitar el hambre, va a evitar que la población se nos esté muriendo de hambre, va a evitar que la población se siga enfermando por falta de sus nutrientes, porque no consumen los nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, si no vamos a ejercer el sufragio, somos, como dice usted, cómplices de ese daño terrible a nuestro prójimo. Cómplices, y estamos favoreciendo que eso permanezca, que eso se agrave más y que pase de generación en generación y que nuestros prójimos, en vez de mejorar, vayan empeorando. Déjeme decirle, y usted que me está viendo, por favor ayúdeme a pasar el mensaje. Honduras es un país rico. Hay suficiente dinero y recursos. Lo que no hay es el deseo de servir, el deseo de invertir en lo que realmente trae desarrollo y bienestar. Se invierten miles de millones en cosas que de nada aprovechan, como también se roban, se roban miles de millones de lempiras que se pueden destinar para poner asesores, para poner consejeros en el campo que ayuden a nuestros campesinos para que produzcan más y mejor, como también hay suficientes recursos para subsidiarlos, para ayudarlos. Hay suficientes recursos para pagar más médicos, para tener más policías, para invertir más en medicinas, para una mejor atención a toda la población. Hay suficiente dinero. Nuestra gente no logra entender las cantidades de dinero que se pierden, que se roban y que se mal invierten, que se tiran, se regalan, se esparcen sin ningún provecho. Así que en el nombre de Jesús vamos a orar, vamos a trabajar, vamos a pasar el mensaje para que podamos un día tener una ciudadanía activa, una ciudadanía despierta, que vigile y que demande que todo el dinero que entra en las arcas públicas se invierta y se administre de la mejor forma. En este sentido, es importante también mencionar lo siguiente. El problema de la pérdida de ese dinero que no se invierte bien, por ejemplo, en hacer que nuestros ciudadanos que están en el campo puedan producir desde los huevos, las gallinas, el pollo que vamos a consumir en nuestras mesas, las hortalizas, el cerdito, etcétera, etcétera, lo que se anda dando es canastas, sacos o bolsas solidarias. Que eso, desde mi punto de vista, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo podemos nosotros los ciudadanos, bueno, es de nuestro dinero, que lo acepten, pero que no se dejen comprar por ese tipo de situaciones? Es indigno comprar voluntades mediante dádivas,
mediante un asistencialismo que no resuelve nada. Ni la familia, ni la iglesia, ni el Estado debe de hacer asistencialismo, porque el asistencialismo solamente resuelve momentáneamente, pero a largo plazo no funciona. En otras palabras se dice, no demos un pescado, sino que enseñemos a la gente a pescar. Y hoy yo digo que ya no hay dónde pescar. Entonces hoy tenemos que enseñar a la gente a crear peces, a cultivar peces, porque ya no es asunto de ir al río o a una laguna, sino que ahora la gente tiene que aprender a cultivar. Pero lo que usted apunta es bien importante. El populismo es tratar al ciudadano como menor de edad, conformarlo con un regalito, conformarlo con una canción, conformarlo con un abrazo, con una fotografía, con una promesa, conformarlo con un poquito de dinero que no le resuelve los problemas a largo plazo. El populismo, usted que es médico, me va a ayudar a ilustrarlo. El populismo es como cuando hay una fractura en la pierna. Usted le dice al paciente, tómese esta pastillita que le va a aliviar. Eso solamente es algo temporal. Eso solamente le va a dar apenas un pequeño alivio, pero no le está resolviendo el problema. Como ciudadanos tenemos que rechazar ese asistencialismo, ese populismo, y tenemos que exigir que se combatan en serio los problemas, que se invierta en lo que produce, que se invierta en aquellos que resuelven los problemas de una vez y para siempre. Hay que invertir, número uno, en seguridad. La primera necesidad de la población y de todo ser humano es seguridad, no solamente física, sino también emocional, espiritual. Número dos, hay que invertir en educación. Sin educación no podemos aspirar a ser un pueblo sano, no podemos aspirar a ser un pueblo bien alimentado, no podemos aspirar a ser un pueblo que viva y conviva en paz. Sin educación no hay futuro. Y número tres, hay que invertir en salud, porque la salud a mí me asombra y quiero recordar aquí aquella hija que estaba furiosa porque llevó al Hospital San Felipe a su mamá después de esperar por una cita 8 meses, y resulta que llega el día señalado y hay huelga, no hay atención porque los médicos no han recibido su paga. Atender, invertir en salud es básico. Y luego hay que invertir en vías de comunicación, buenas carreteras, buenos caminos. Eso incentiva la producción, eso hace que toda esta producción se pueda movilizar y trasladar a los mercados con más facilidad. Digamos no al populismo, a ese asistencialismo, a dar un pescado en vez de enseñar a la gente a cultivar y a producir los peces en abundancia. Pastor, ya casi para finalizar, es importante enfatizar la responsabilidad del cristianismo en el bien del prójimo, en la situación que consiste realmente en poder tomar una adecuada decisión para que no sigamos sufriendo por falta de medicamentos, por falta de educación, por falta de alimentos y por falta de vivienda y por falta de todas y cada una de nuestras necesidades básicas. Y al final, yo se la debí haber pedido desde el inicio. Le voy a pedir que nos haga una oración antes de retirarnos y nos encomiende nuestra empresa y a nuestro pueblo para que sigamos por el camino correcto. Si amamos a Dios, tenemos que mostrarlo amando al prójimo. Y si amamos al prójimo, tenemos que politizarnos, es decir, buscar el bien de la polis, el bien de la comunidad, ese bien común. Si usted ama a Dios,
Usted tiene que amar al prójimo, y si ama al prójimo tenemos que salir a la plaza pública y ahí actuar y ahí exigir esos cambios, esas buenas políticas a favor de ese prójimo al que somos llamados a amar y a servir. Y vamos a ponernos de acuerdo para bendecir esta empresa, el Canal 51, al doctor Ronnie, su familia, todos los que trabajan aquí, como también bendecir a Honduras. Yo estoy diciendo que estamos yendo a diferentes ciudades, tratando de encontrar a los hombres y mujeres cuyo espíritu con E minúscula, el Espíritu Santo de Dios, ha inquietado para movilizarnos en este consenso cívico. Padre, nos ponemos de acuerdo, los que estamos aquí en este estudio y favoreciendo y produciendo esta transmisión, como también toda la audiencia. En el nombre de Jesús, tu bendición y nuestra bendición sobre esta empresa, sobre el doctor Ortiz, su familia. Y Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a Honduras. Dios, por tu espíritu, despiértanos. Por tu espíritu, incomódanos. Por tu espíritu, haznos entender que no podemos seguir siendo indiferentes, que no podemos seguir permitiendo que las minorías legislen, que las minorías nos impongan, que las minorías abusen de nosotros, que las minorías se queden con las riquezas de nuestra nación, que las minorías diseñen nuestro presente y también el futuro nuestro y de nuestra descendencia. Por tu Santo Espíritu, pon esa carga, ese amor y ese celo por el bienestar y el mejoramiento de nuestros prójimos. Que entendamos, Dios, que tu mandamiento, que el mandamiento nuevo es amar a ese prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Dios, en armonía y en acuerdo, te pedimos esto en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, doctor. Muchísimas Gracias. Gracias. Solo quiero recordar que para nosotros Unidos en Diálogo significa que creemos firmemente que el diálogo sincero, la participación ciudadana, son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.